este Puente de Estrella vamos a cambiar un poco la pisada. Obviamente que Rubén Rada va a estar subyacente a lo largo de toda la emisión. Es imposible como no hacer referencia a él, incluso a la charla que vamos a mantener a continuación. Pero teníamos acordado hoy un encuentro, para nosotros era un encuentro muy importante, era parte también, o es parte también de la columna de Nacho Martínez que había preparado, que tiene que ver con la reedición de este trabajo que está cumpliendo 20 años, 2 décadas ya, increíble, de este laberinto de la trampa, y era una excusa ideal, muy pertinente para volver a juntar a estas dos cabezas centrales de esta banda que tanto queremos, ¿no? Yo Exacto. La quiero, por lo menos. Vos lo dijiste, no, yo también, obviamente. Y para ponerme acá a hablar de Laberinto por los 20 años que se editó por primera vez en vinilo, dije, mejor traemos a los protagonistas. Para aquellos, claro, para aquellos que están sintonizando la radio y no estén viendo el streaming, está Garo Araquelian con nosotros, está Alejandro Spuntone también, guitarrista, compositor, por un lado, cantante de La Trampa por el otro, homenajeando de alguna manera este trabajo que es un trabajo importantísimo para la banda. Es un trabajo que celebraron, recuerdo en aquel contexto, con 3 teatros de verano, pero con un desembarco en Durazno arrollador. Una vez que habían terminado de grabar, nos vamos a ir metiendo en las diferentes huellas justamente de este patrón digital que es parte de la portada de este disco. Exactamente, pero primero me gustaría hacerles una pregunta casi metafísica. ¿Cuál es el estado actual de La Trampa? Estamos en el disco acá, en la reedición, revalorizando la obra, recordándola a nosotros también, volviendo a encontrarnos con las canciones. Es pila. Es un montón. Es un montón, después de muchos años, casi 10 que no nos juntábamos con Garo, hasta el año pasado. Entonces está buenísimo porque es un ejercicio de recordar, ¿viste? Pasamos muchas cosas jodidas, pero después este encuentro nos hace recordar todas las cosas lindas y las lindas canciones. Y tuvimos que armar un orden nuevo, tuvimos que replantearlo también desde una cosa más del presente. Es un disco con 20 años, pero que es una reedición que tiene un sonido renovado, que tiene un orden nuevo, que tiene el simple. Entonces nos llevó redescubrirlo y en ese camino también te encontrás con anécdotas, te encontrás con recuerdos. Eso les quería preguntar, porque cómo es, los músicos no suelen escuchar su propia música después de que ya la editaron, ¿no? O por lo menos no obsesivamente. Siempre es mentira eso. ¿Cómo? ¿Es mentira? En general es mentira. ¿Nos engañaron siempre entonces? En general es mentira. O sea, ¿vos te pones a escuchar? Yo, cada tanto cuando tengo ataques de culpa, sí, por ejemplo. No, me parece que en este caso lo que tiene es un propósito, ¿no? Que no empieza... la reedición del disco en realidad es un resultado de la construcción de un terreno basal nuevo, en la reconciliación, en un vínculo imperfecto, de dos personas que se quieren mucho, que son muy diferentes y que han construido cosas enormes juntas a lo largo de años. Entonces es una relación extraña, ¿no? Porque es como el tipo de vectores que se dan en una platea con el público. Vos tenés una comunicación que sale desde el escenario hacia el público, pero eso funciona siempre y cuando también hay una devolución. Con respecto al disco es una relación muy similar. El disco podría haber sido la segunda reedición de La Trampa en vinilo, siguiendo los pasos de la edición del Caída Libre, es decir, con nosotros distanciados. Sin embargo, para llegar a esta reedición, lo que nos propusimos, lo que en un momento le hice llegar a Alejandro por intermedio de Darío, que es el director del sello, dije que solamente eso iba a ser posible si le hacía llegar mi intención a Ale de que esto lo teníamos que construir juntos. Y fue una construcción que llevó su tiempo, su terreno no es terreno, con el manejo sutil de la inseguridad, ¿no? Al comienzo, ver cómo se iba pisando esa nueva relación que se iba conformando, que era recuperar parte de lo anterior. Y ahí sí llega, entonces es la respuesta a que en qué estado está La Trampa. Y es eso, ¿viste? Es una relación, por eso te digo, de ida y vuelta, como la con el público. ¿Está el disco primero o está esta reconstrucción primero? Bueno, tiene un poco de esa ida y vuelta, ¿no? Fue un ida y vuelta entre ustedes dos, no con los demás integrantes de la banda que tocaron en este disco. Álvaro Pintos en la batería y Carlos Raffols en el bajo. No, lo hicimos entre nosotros. Alvin está... Claro. Además, nos habíamos juntado con Alvin
a recordarlos justamente estos 3 teatros de verano, con Rega, con otros amigos que eran... Y bueno, eso fue parte también del camino que hablaba Garo, de reconstruir y de armar un montón de cosas. Y no, pero en realidad nos pusimos nosotros dos. Y que es un poco los que hemos estado. Y los que estuvimos toda la vida. Claro. Entonces vamos a adentrarnos en el disco. Ustedes, para recordar, venían de Caída Libre, que fue un éxito, año 2002. Después sale Frente a Frente, disco en vivo. Y ahí se les ocurre, o se te ocurre a vos, Garo, primero, trabajar con un productor. Nada menos que con Fernando Cabrera, alguien que a priori uno no asociaría a lo que hacía La Trampa. ¿Por qué? Creo que tiene que ver con... el Caída Libre fue un disco, como decís vos, exitoso, fue una cosa que nos sorprendió y quedamos a un paso de estar con la parálisis gestual de asumir que ya éramos lo que había pasado con el Caída Libre. Era convertir nuestra propia historia en un segundo Caída Libre y en un tercer Caída Libre, porque era la conformación del estado más óptimo de una banda que persigue el éxito, si eso fuera el propósito final o el anhelo final. Y me parece que al encontrarnos con los temas que teníamos para un nuevo disco, nos dimos cuenta que no iba por ahí y que teníamos que acentuar justamente lo que estaba dentro del espíritu de esas canciones y no llevarlas a una especie de automatismo estético propio del disco anterior, ¿no? Algo así fue el comienzo. Sí. Caída Libre, aparte, las cosas siempre hay un contexto para todo. Caída Libre, si bien es un disco exitoso, también se dio en el medio de todo un clima político, económico, social tremendo, pero a la vez también venía de cambios de la banda, porque nosotros en el camino ese entre el 99 y el 2002 que grabamos el disco, se fue uno de los integrantes fundadores de la banda, que era Sergio, y también nos abrió otro panorama en su momento, que era encontrarnos sin teclado. Entonces ahí rearmamos la banda en el sentido de, bueno, acá hay más violas, acá hay otro tipo de canciones, y de ahí surge Caída Libre, que lo hicimos entre nosotros, en realidad, entre el espíritu de la banda que quedó conformado en ese momento y toda la bronca y todo lo que había de todo ese contexto social. Ya para Laberinto había otro pienso y hubo otro tiempo, ya la banda estaba estabilizada como un cuarteto, pero también corríamos el riesgo, como dice Garo, de repetir. Y bueno, no lo habíamos hecho en los discos anteriores y creo que en este ameritaba una figura fuera de la banda. Permiso, director. Es tu disco. Mira, pensá en solamente Araucaria, ¿no? Una canción en 6x8 que es de raíz folclórica, imposible de dejar de lado, ¿no? Sin piel, una milonga mínima con la información que te genera un frío al interpretarla, al escucharla. Ronda de lenguas, una especie de canción de soledad precordillerana, como la veíamos nosotros, ¿no? ¿Para qué sigo? Las décimas, una milonga en décima. No, pero te voy a contestar. Yo siempre me acuerdo de la pregunta. Eso vos tenés que confiar, Nacho. Después, Los ojos de Mariam, una canción extrañísima con un tiempo de 7/10, que es una escena de una danza armenia. Todo este potencial que tenía ese disco fue parte de las razones por las cuales convocamos a Fernando Cabrera. ¿Quién podía entender eso que subyace al automatismo estético del rock y que tenía que ver con raíces más profundas? Fernando. Les quiero preguntar porque no lo sé con precisión, perdón que te interrumpí justo el envío ahí del productor, pero ¿tuvieron un tratamiento distinto estas canciones antes de interactuar con Fernando? ¿Existe una maqueta de otras versiones de estas canciones? Yo no recuerdo, pero él debe tener todo. Yo tengo un placar con 500 cassettes de esa época. Para la columna de demos. Claro, lo que pasa es que nosotros, en esa época uno grababa las cosas en el ensayo con un grabador o con un micro colgado, no tenías las capacidades técnicas de hoy. Entonces Gardo debe tener cassettes, miles de horas de cassettes que nosotros nos llevamos para no olvidarte de las cosas que hacías en el ensayo anterior. Arreglos, sobre todo estas canciones por otro lado, o sea, con otra senda distinta. Previo al trabajo con Cabrera. Sí, Cabrera definió algunas canciones de forma mucho más, ¿cómo se diría? Extrema que otras. Había cosas que ya estaban de repente
como que estaban más resueltas, pero también hizo un planteo general estético, ¿no? La primera cosa que vos recordabas la otra vez es: Chiquilines, vamos a bajar la distorsión. Vamos a bajar el volumen. El volumen y la distorsión. Directamente en la sala de ensayo, bajamos volumen. Le leo algún mensaje. Necesito que vuelva a la trampa. Dice uno. Gracias, Dopico y Nacho. Toda la tristeza se amortigua un poco con estos dos músicos tan queridos. Aguante la trampa. Qué bueno verlos y escucharlos juntos. La vida nos ha dotado de paciencia para esperar. En el 2004 estuve en el Pilsen como todos los jóvenes rockeros que hoy vamos rumbo a los 50, y en ese momento me di cuenta que la trampa era una máquina de convocar gente. Había muchas bandas enormes, famosas también, pero las remeras de la trampa era un enjambre. Muchas tribus tomamos durazno, pero las remeras de la trampa todavía viven en mi memoria con asombro. Es uno de los tantos mensajes, ¿no? Alegre de ver a este centauro sabio sanar lo que para los mortales parece incurable. Salud, Garito, gracias, Carlitos, gracias, Nacho, también. Bueno, parte de lo que ha ido llegando. ¿Tenemos el audio? A nuestra mensajería. Escuchamos a Cabrera. Lo que recuerdo de mi trabajo con ellos es que, bueno, cuando me convocaron y comenzaron nuestros encuentros, me dijeron que tenían 6 temas terminados y otros 6 a medio terminar. Entonces hicimos una serie de ensayos donde se fueron desarrollando esos 6 que faltaban terminar, y no recuerdo, creo haber participado levemente, ¿no?, en alguna sugerencia del sonido de la guitarra y en algunas líneas de guitarra también, en algunas ideas. Creo haber trabajado un poco también con Carlos Raffles en el bajo, y para nada incidí en el trabajo de Álvaro Pintos en la batería, que yo creo que era de los 4 el músico que tenía todo más resuelto y más claro, y tampoco intervine en absoluto en el canto, en el trabajo de la voz de Alejandro, que también me pareció tenía muy resuelto todo cuál era su rol, su tarea. Y también lo encontré en aquel entonces, en aquel primer contacto que tuvimos, me pareció poco receptivo quizá a que yo tuviera una intervención en su trabajo. Me acuerdo también que insistí mucho en que Garo cantara, que hiciera por lo menos segundas voces, coros, trabajé un poco en eso también, que él no quería, pero por suerte se fue animando con el tiempo. Hoy en día lleva adelante su carrera solista, ¿no?, cantando en todos sus discos. Me da una gran alegría eso. ¿Era así como lo recordaba? Sí, yo, mirá, sí, es algo parecido a esto, ¿no? Sí. O sea, es como igual mucho más él fresca que nosotros. se baja el precio, Sí, todavía. lo Porque baja. conmigo laburó y yo saqué grandes cosas de él. Yo a veces lo venía a buscar acá donde vivía en la Ciudad Vieja y íbamos para el estudio de Frankie en el auto, y me acuerdo de tener grandes conversaciones con él, y él me hablaba de los fraseos, de no cantar siempre tan clavado, un montón de cosas que hasta el día de hoy me acuerdo, que me sirvieron mucho, no solo para ese momento, sino para muchas cosas después que hice de ahí en adelante, ¿no? Y como arreglador, él, como decimos, se baja de lo que realmente aportó. Por ejemplo, el tema de las décimas. En las décimas hay una guitarra que hace una cosa extrañísima, que yo no es una característica, es una línea paralela, un contrapunto permanente con la melodía de la voz. Y eso se mantiene a lo largo de la canción, en las estrofas. Y eso lo desarrollé a partir de una improvisación de Fernando en el propio ensayo. Creo que él había llevado su tele. Sí. Puede ser, ¿no? Telecaster. Telecaster, no sí. Es que llevó el televisor. ¿no? La Westinghouse. Claro. Y en un momento grabamos ahí una improvisación suya, y eso, o sea, que fue para mí una cosa totalmente improbable que se me hubiera ocurrido a mí, y la tomé y la desarrollé, y es parte de uno de los temas que más define al disco, el sonido, ¿no? Entonces escuchamos las décimas. Bueno.
es distinto, solo con ella se sale. El instrumento ya sabe con qué cuerda de vibrar, y cuando incluso callar va no llamar la atención, si es otra la pretensión del que ha venido a cantar. En las décimas hay un trabajo interesante del acompañamiento, pero también en otros varios temas del disco hay cosas muy interesantes que no tienen nada que ver con mis aportes, sino que es una característica de la banda, que hay una gran desnudez en el acompañamiento. A veces se trata solo de queda el cantante con una línea de bajo y una pauta de batería. No hay armonía, no hay nada, es solamente dos líneas, la voz y el bajo. En otros momentos la guitarra hace cosas sumamente sencillas, con muy buen sonido, pero muy sencillas. O sea, no es una banda recargada en donde haya ninguna clase de ametrallamiento ni floreo de instrumentistas. No, hay una enorme desnudez, pero que hace que uno no precisa, no necesite nada más. Queda completamente cubierto todo el campo con ese sabio manejo que tienen ellos del acompañamiento musical. Qué linda palabra, ¿no? ¿Viste? ¿No? Qué lindo, Cabrera. ¿Te gustó? Que era- Se saca crédito, ¿no? Sigue la línea de lo que hablamos. Él se saca crédito, pero todo lo que estábamos ahí sabemos lo que significó para nosotros en ese laburo. O sea, yo creo que era el productor que necesitamos en ese momento. Por aparte, por esta misma tranquilidad con la que él habla y se comunica, ¿viste? Creo que justo nos agarró en el momento ese que la banda explotaba o parecía que explotaba. Creo que necesitábamos un poco de tranquilidad y justamente eso, de bajar el volumen, ¿entendés? Claro, era fácil acobardarse en el camino, no él, nosotros como banda, en el camino de empezar a probar sobre algunas cosas que tenían clara raíz folclórica. Y claro, eso que él lo ve como una virtud, yo coincido, creo que coincidimos, que es una virtud el poder dialogar con la desnudez, con la carencia de capas armónicas, ¿no? Con la sobredefinición armónica. Es intimidante, porque después de venir de un lenguaje rockero, vuelvo a lo mismo, un automatismo estético de un rock más internacional, mucho más fácil de digerir, entrar en ese terreno podía haber sido para nosotros otra historia. La historia de La Trampa podía haber ido por un lado mucho más acobardado, y creo que, entre otras cosas, si uno hace interpretaciones de las probables otras vidas de La Trampa, esta es una de las vidas más ¿cómo es? Lo contrario de cobarde, más valiente. En el sentido de poder asumir ese recorrido, ¿viste? La desnudez, la precariedad de los otros elementos, y creo que ahí Fernando fue un capitán, ¿viste? Sin duda. Bueno, y las décimas, se llama así porque es una estructura que viene de folclore, ¿no? Claro, como el Espinel, mucho. claro, eso es un sistema de versificación, ¿no? Por eso, que en el rock no es común escribir versos en décimas. No es nada. Para nada común. No, porque aparte, más allá de los 10 versos y su propio ritmo, Sí. De versificación, lo que tiene es el secreto está en cómo vos vas proponiendo algo que enaltece a tu pensamiento o a tu honor o a tu espíritu, y cómo tenés un retroceso antes de tener la conclusión final. Eso es, básicamente, son 6, 8 con ese retroceso, y el 10 en la conclusión. O sea, no tiene 9 y 10. estribillo. No tiene. Por eso. No, el estribillo se terminó, es el riff. Claro. Que la gente lo que corea es el riff. Que es algo que- es eso. Que es algo que, según la Biblia del pop rock o el rock pop, Sí, o no más debería popular, funcionar. radiable, no debería Sí. funcionar. Sí. Esta es la canción que da título al disco, ¿no? De hecho, y de alguna manera también da concepto, ¿no? A esto de la música de raíz, ¿no? A esta huella indivisible que tenemos. Y la búsqueda de la identidad, ¿no? Los misterios de la identidad, ¿no? Ujú.
Esto que estamos escuchando es probablemente la canción más popular de ustedes. Y sí. Creo que en Spotify tiene 5 millones. Es la que tiene, sí. Y es la más escuchada. Quizás no todos sepan que la letra en realidad es un poema de Federico García Lorca. Recordá cómo fue que surgió, porque es otra rareza. O sea, hacer en clave rock una canción que tenga una letra de un poeta español. Sí, es rarísimo. Es un soneto. Sí. Estrictamente es un soneto que está incluido en la edición de parte de su obra póstuma, Sonetos del Amor Oscuro, editado en el 84, creo, por su familia. Sí, fue rarísimo, la hago brevemente, pero cómo les gusta la cosa, ¿no? La cosa extraña. Un día yo vivía en Ciudad de la Costa y uno de los pocos días en mi vida que no fui a trabajar, estaba realmente estado febril, volando de fiebre. Había avisado temprano que no iba a trabajar, me volví a meter en la cama, me levanto a las horas, ya sería, no sé, mediodía, ponele, me apronto el mate, y estaba ahí en el escritorio donde tengo el trabajo, y tenía una biblioteca con algunos de los libros que había en casa, y estaba este pequeño librito que me lo había regalado una ex. Y se ve que el estado febril me permitió vencer la barrera esa difícil de franquear en estado lúcido. Y agarré el librito, una edición preciosa, la verdad. Y medio como que lo abrí, y así donde lo abrí estaba el poeta, dice la verdad, o sea, nunca en la vida lo había leído, no sabía que existían los sonetos del amor oscuro, no tenía la más mínima idea. Y fue rarísimo, porque así como lo puse con el termo apoyando una mesa, con prensado, el mate a otra, prensado para que estuviera abierto, y ahí agarré la guitarra y salió sola la melodía. Me di cuenta que ahí había algo extrañísimo, lo grabé con el grabador de mano, lo llevé al ensayo, se los mostré, y nos dimos cuenta que ahí había algo que tenía... El propio soneto te indujo a la musicalidad. Tenía, claro, la propia musicalidad. Viste que el soneto, entre otras características de su propia versificación, es en decasílabo. O sea, son versos de 11 sílabas. Y eso ya genera una musicalidad interna que es extrañísima para el mundo nuestro, que es octosílabo en general. Y se ve que, se ve que con la fiebre entré ahí en una sintonía medio mística. Garo solía hacer una cosa en los ensayos, a veces que venía y me decía, a ver, mirá, vení. Y sacaba un papel o sacaba la letra, la tenía toda anotada ahí, rayada, decía, ¿te animás? Y me pasaba la melodía, decía, ¿te animás a cantar esto? Y probábamos el tono. Y yo me acuerdo que me lo pasó en un ensayo, pero momentos de ensayo que a veces que estaba medio libre o que uno se iba al baño, ese tipo de cosas. Y probábamos ahí, de repente eso lo grababa y ahí quedaba. Y de repente, y a mí lo que me pasó con esa canción fue que me pasó la primera estrofa, así me la pasó y lo grabamos y quedó ahí. Y bastante tiempo después, cuando empezamos a hablar del disco y todas esas cosas, apareció, y cuando ahora me dijo, ¿vos te acordás de aquella canción? Yo me acordaba de la melodía. Que era raro, porque en realidad generalmente una melodía que te pasa en un día, capaz que te acordás de alguna cosa, pero no de todas. Y yo me acuerdo que me acordaba de toda la estrofa, de cómo era. Entonces ahí te das cuenta que había algo ya implícito en esa melodía, que tenía algo que era un gancho o algo, viste, que ya te traspasaba. Entonces, pero no fue trabajada, o sea, no fue una canción que recuerde que fue trabajada de manera diferente a todas las demás. O sea, era una canción igual que todas las demás. Totalmente. No era que consideramos que iba a ser el hit. Viste que los músicos todos tenemos en muchas canciones y, che, para mí es un temazo, que generalmente no pasa nada, pasa con otros temas que no con pensás. Caída Libre, imaginaron que iba a ser un hit, no. Y es diferente, porque era un disco más clave, rockero, estándar. Pero la canción Caída Libre. Claro, sí, con esa. Viste, pasó otra cosa también. La poesía de esos sonetos de Lorca se puede como rotular o enmarcar dentro de poesía homoerótica, ¿no? O sea, por su propio propósito. Sí. Lo cual hay que pensar en ese Uruguay, que no es el Uruguay de hoy, donde termina siendo meritorio, o sea, tener algunos discursos que hacen eco en el beneficio personal también, o beneficio artístico. Hay que pensar en la solidez artística de hacerlo en aquel momento donde tuvimos algunas decisiones artísticas, como no hay disco de La Trampa en el cual haya una coda con dos voces masculinas diferentes. Y eso fue respetar el no transformar la canción en una canción de amor universal,
sino entender que ahí había un propósito y un origen de la canción que tenía que ver con, como cuando me llama la directora de una escuela para decirme, nada, me pasaron su número, le quería decir, yo la cota estaba todavía, que los niños están cantando, el poeta dice la verdad que es increíble cómo el coro de la escuela, porque aparte lo conocen por la radio, los chiquilines. Blanca, la directora, ponele, ¿no? Nenucha, nombre de directora. Y digo, pero y qué bien, ¿no? Y usted sabe de qué habla la canción. Y sí, es un amor que trasciende de dos señores, señora. Y bueno, silencio, ¿no? Atormentadores. Digo, lo recuerdo. No es que sea gracioso, sino para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Claro, hizo plop como Condorito. Ponele. No, por suerte, claro, eso fue hace 20 años, fue hace claro. ayer. Y yo recuerdo en el verano del 2006 sonaba en todos lados esta canción. Claro. Pero en realidad lo que vamos, más allá de lo que dice él, que por suerte en 20 años, más allá de eso que dice, ya esto no asombra a nadie. O sea, ya es una cosa común y está bárbaro. O sea, lo bueno que dice también en el contexto que quizás antes era... generaba que Nenucha se horrorizara. Hoy ya no, por suerte. Vamos a escuchar a Cabrera que habla de esto. Para nada esperaba yo que el poeta dice la verdad se convirtiera en un hit de la banda, ¿no? Es lo último que hubiera imaginado. Ni siquiera se me hubiera ocurrido elegir ese texto de García Lorca para musicalizar. Quizá hubiera optado por otra enorme cantidad que tiene García Lorca de textos mucho más sencillos, más llevaderos, más amables, más simpáticos incluso, y no que tiene una cierta oscuridad, ¿no? Pero bueno, ahí la intuición de Garo superó cualquier escepticismo y el resultado es lo que todos conocemos. El disco ganó varios premios Graffiti, ¿no? Sí, ganamos como 5, creo. Ahí va. Pero, ¿ustedes qué pelota le dan a eso? No, en un momento estuvo bueno porque era un reconocimiento a las canciones. O sea, los premios tienen eso, o sea, es un reconocimiento. Sabemos que es muy subjetivo también porque entran los gustos de los que están ahí votando, pero en su momento estuvo bien, lo disfrutamos. Claro, y aparte está el disfrute de saber que ese premio no lo gane otro, ¿no? Siempre es parte del encanto. A vos te encanta eso. Y por supuesto. Revisando, antes de hacer esta entrevista, ¿vos te acordás lo que dijiste ¿Te acordás lo que dijiste cuando ganaste uno de los premios de Graffiti? No me se va a pasar vergüenza. No, pero es interesante porque a la luz de todo de 20 años después cambió el mundo. Dijiste, estaría buenísimo que los periodistas trabajen más sobre el tema de por qué los discos tienen los precios que tienen, porque la información está muy mal manejada y parece que nosotros, los músicos, tuviéramos un protagonismo directo en esto y nada tiene que ver. Ahora ya no te preocupás porque los discos no existen más. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Disco. Ahí hay uno. No me acuerdo de eso, pero sí, es muy probable por el lenguaje, por la violencia, ¿verdad? Es muy mío. Era una preocupación que tenía. El momento que recibió ¿Por qué habrá sido la eso? distinción por Y porque estarían caros los discos, yo qué sé, no sé. No sé, vaya uno a saber qué andaba por tu cabeza en ese momento. La gente cambia también. ¿Ustedes tienen, cómo se llevan con el tema del vinilo? Porque hay un fetiche, hay gente que como que pone el formato por sobre la música. ¿Cómo lo ven? No, yo qué sé, es un formato más y a mí me encanta que sea algo físico que uno pueda tener en la mano, que se pueda ver esta tapa preciosa, el laburo de diseño, o sea, hoy la música se tira se sube en una plataforma, vos haces una tapita que va o sea, tiene como otra rapidez, aparece y desaparece. Yo creo que tener esto ya te genera o sea, que algo perdure. Sí. Digo, yo siento que hoy la música no perdura, o sea, la música sale, vuela, es como que 10 minutos dura una canción y se terminó. Y bueno, que un disco que tiene 20 años hoy tenga su edición en un formato que es mucho más viejo y que 300, 1000 personas, 300 o 1000 personas puedan llegar a tenerlo, y ya es un logro, o sea, y está buenísimo. A mí me encantó llevármelo a mi casa y decirle a mi hija, mirá, y darle un disco en la mano. Ella que también ahora compra sus vinilos y entendió también eso de que escucha el disco y lo pone y lo escucha todo, porque le da cosa ir a saltar un tema. Entonces ya es otra manera de consumir la música que te requiere atención y otro tiempo. Claro. Y en estos tiempos de que todo corre, me parece que está buenísimo. Pero necesitas tener una obra para eso. O sea, es como el concepto extendido o universal de la música y los formatos no son aplicables todos a todo. O sea, es muy difícil que esto soporte
con su propia naturaleza o su intención de formato a música que no está hecha para ser escuchada, disponiendo del tiempo, disponiendo de la secuencia entre los propios surcos para entender la evolución de un recorrido, ¿no? Que es el lado A, el lado B, el tener que dar vuelta el objeto, que es ahí donde hacías las pausas. Hay toda una situación que puede ser, por ejemplo, doméstica, en la que vos disponés de tu tiempo individual o colectivo para la escucha, ¿no? O sea, no es música de supermercado para escuchar mientras estás pidiendo 300 gramos de mortadela. Obra para eso. Hoy hablábamos más temprano, de hecho un mensaje también lo evocaba, ¿no? Ustedes terminan de grabar este disco que se termina el 8 de octubre del 2005 y el 9 de octubre viajan a Durazno para presentarse en el mítico festival. No acordaba la fecha, no me acordaba, pero sí, está bien. ¿Qué les pasa cuando están llegando? Porque es parte, o sea, obviamente que no presentaban el repertorio de este disco, pero es coyunturalmente el mismo momento, ¿no? Sí, mirá, yo te cuento una anécdota de ese día. Estábamos en un hotel en el centro de Durazno. Y me acuerdo salir a caminar con mi esposa por la calle, estaba lleno por donde miraras de gente, banderas, remeras de trampa. Y yo pasaba por el medio de esa gente y no me conocía a nadie. Colita y lente. Alguno, y no era el tiempo de foto, no había nada, porque no había celulares para estas cosas. Sí. Pero ahí te das cuenta que lo que más valía era la música. No había tanto imagen, nosotros no teníamos videoclips. De este disco salió solamente el videoclip de Las Décimas, que hicimos con Gustavo Hernández, pero no había otra cosa, no importaba más que la música, y en ese momento el encuentro. Los pibes en ese momento con la música de rock, lo que encontramos fue un lugar donde converger todos juntos y disfrutar de algo, todos juntos. Y a mí me parecía genial lo que estábamos viendo. Igual tenía la sensación siempre esa de que era como un río desbordado, ¿no? Que en un momento iba a volver a su cauce, cosa que pasó unos añitos después nomás. Pero en realidad todos los que vivimos esa situación fue... Nosotros ya éramos tipos más grandes, entonces no nos comimos la pastilla un poco de que eso era lo que iba a pasar. Entonces lo disfrutamos en su momento con la justa mesura. Tocamos mucho, porque la verdad que recorrimos mucho el país ese año, hicimos muchísimos recitales por todos lados, pero en realidad siempre lo tomamos con calma, y de hecho después hicimos otras cosas y apareció el Miss Fernando Encanto años después, que era totalmente diferente a esto, y ya ahí ya había caído bastante toda esa sensación de, ¿no? Pero vos sentías que había algo raro que estaba pasando. Sí, y la permeabilidad de la gente, como parte en tratar de reconstruir Sí. La reconstrucción esa de un pasado reciente. Bueno, ¿cuáles son? En general siempre se recurre a, bueno, sí, las canciones sonaban en la radio, bueno, sí, pero había bandas que, ¿no? Como todo es un pero. Pero una de las cosas fundamentales era que la gente era receptiva a la novedad. Entonces vos decís, el concepto rock, está el concepto de los clásicos, la nostalgia del rock, y después está el concepto de rock, que es lo permanente, lo que permanentemente es parricida, es decir, de alguna forma, con su propio pasado, con lo que lo precede, es la novedad. Tiene que haber una novedad. Esto fue novedoso para nosotros con nuestra propia historia, y fue novedoso en el medio, como fueron novedosos los discos de otros colegas, que fueron tremendos discos. Esa es la parte de la historia del rock uruguayo que cuando se trata de recuperar, en general queda afuera, y es la más valiosa. Es oreja permeable. Vuelvo a la Mortimer. Con la parte verde de la Mortimer, solo nostalgia. Con la parte amarilla, novedad, ¿viste? Perdón, y otra cosa más antes de terminar con eso. También, todo en su contexto. Año 2005, 2006, había habido un cambio. No voy a hablar de política partidaria, no tiene que ver con eso, pero había un cambio, se respiraba una cosa esperanzadora. Veníamos del 2002, de todo, o sea, que también durante unos años se encargaron de volver a hacer que la milanesa se terminara ablandando mucho. Ya no tenemos más tiempo, así que la pregunta de una posible vuelta de la trampa, que muchos están preguntando ahí por WhatsApp, queda para otro programa. Sí. Hace oscurecer el laberinto. Termina con el tema 5 del lado B, Vagos Recuerdos. Sí. Bueno, Vagos Recuerdos. Gracias por venir, Alejandro Pontone, Garo Araquelián. Gracias, Nacho, por la producción de esta columna también. Gracias también el sello Bizarro por la reedición de este trabajo discográfico, a 20 años entonces de haber salido a la luz este laberinto de la trampa.